con un Real Madrid que pierde puntos, tal vez con algo de polémica, pero que al final aún así le encuentran en el liderato de la liga y con equipos como Girona y Fútbol Club Barcelona que desperdiciaron su chance para poder estar un poco más alto, es que arrancamos el resumen de todo lo que nos dejó la jornada número 27 de la liga. En el que esperando que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos este pequeño resumen de todo lo que nos dejó esta gran jornada de la liga, en el que hay bastante que destacar, por lo que trataremos de ser bastante rápidos. No solo rápidamente pasaremos a hablar de algunas zonas de descenso, especialmente con algunos tal vez candidatos certificados o, por ejemplo, que cada vez más la zona de la clasificación en competiciones europeas se aprieta cada jornada, en el que rápidamente para analizar todos estos detalles y grandes equipos pasaríamos a hablar de todo lo que nos dejaron los resultados y asimismo la clasificación, en el que rápidamente hablaríamos del enfrentamiento entre Celta y Almería, enfrentamiento que culminó con un 1-0. Más adelante encontraríamos Sevilla 3, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, Cádiz 1, Getafe 3, Las Palmas 3, Valencia 2, Real Madrid 2, Villarreal 5, Granada 1, Atlético Madrid 2, Real Betis Balompié 1, Mallorca 1 o Real Mallorca 1, Girona 0, Atlético Club 0, Fútbol Club Barcelona 0 y el enfrentamiento que se dará en el margen de las próximas horas, Osasuna a la vez, como mencionábamos, todavía sin disputarse. En el que rápidamente, teniendo en cuenta la clasificación, hablaríamos de los 5 últimos lugares en la tabla, en el que encontramos a Almería, último con 9 puntos. Cercano a este, Granada y Cádiz, Granada con 14 puntos y Cádiz con 19 puntos, los tres equipos que cierran ahora mismo la zona de descenso, pero que cercanos a estos se encuentran equipos como Celta, 24 puntos, y ahora mismo 17º, y Rayo Vallecano con 26 puntos. Asimismo, en las posiciones más adelantadas de la tabla encontraríamos en los primeros 5 lugares a Athletic Club con 50 puntos, Atlético Madrid cuarto con 55 puntos, tercero Fútbol Club Barcelona con 58 puntos, segundo en la posición de la tabla de la liga encontraríamos a Girona con 59 puntos y ahora el líder solitario de la liga, Real Madrid con 66 puntos. En el que rápidamente pasaríamos a hablar de los enfrentamientos, por supuesto, que eran a la disposición en la culminación de la jornada, hablando del enfrentamiento entre Celta y Almería. Un enfrentamiento que no solo disponía de 2 rivales directos en lo que respecta, por ejemplo, lo mencionaba anteriormente, como lo es la disputa o lo que veíamos a través de la tabla de clasificaciones, como lo es la disputa por la salvación, en el que por ahora Celta se encuentra diríamos que en equipos como Rayo Vallecano o Mallorca en la peor disposición, básicamente por la traducción de los puntos, 24 puntos, que ahora mismo son lejanos a Cádiz con 18, sí, pero que aún así victorias en lo que respecta a equipos en la zona de descenso y equipos cercanos a esta, como Celta, era fundamental para poder poco a poco alejar y dar un poco más de puntos a diríamos, diferencia de puntos en lo que respecta a equipos como Cádiz, como veíamos en la tabla, en el de que no solo vimos un partido en el que Almería le sería bastante problemático a Celta, sino también que buscaría aprovecharse de esta seguidilla en la aglomeración de jugadores. Disculpen. En esta seguidilla, disculpen, estaba revisando que eso estuviera en orden. En esta seguidilla en la aglomeración de jugadores, en el que no solo encontrábamos a Oscar Mingueza, Javi Manquillo, Jonathan Bamba y Miguel Sánchez por la zona de las bandas, tratando de rápidamente adelantar a Celta, sino también que básicamente este Celta pudiera estar muy adelantado a la hora de la transición ofensiva de Almería, básicamente tratando de dar este continuo repliegue a la hora de tener que chocar continuamente a la hora de la transición, algo que benefició muchísimo a Celta,
para básicamente darle un poco de incomodidad a su rival y que ello poco a poco al final fundamentara que se encontrara superior, sí, pero algo que ha sido un problema para este Celta a lo largo de esta temporada es que si no hay jugadores como Thiago Aspas, que lastimosamente no estaba para este enfrentamiento, o un poco más de disposición de juego en la finalización en jugadores como Jorgen Strand Larsen, la verdad es que se puede llegar a resentir un poco la finalización en este Celta, pero que aún así dio un resultado beneficioso para el equipo a través de una de las grandes actuaciones que hemos visto a lo largo de las últimas jornadas en Celta, especialmente como lo es la gran actuación de Oscar Mingueza en este enfrentamiento, en el que sería bastante difícil decir que es un lateral, pero tal vez ahora mismo en esta parcela de juego como un carrilero no solo ha encontrado algo más de protagonismo y efectividad en características que tal vez no habíamos podido ver de forma más continua en anteriores equipos o su participación en anteriores equipos como el Fútbol Club Barcelona de la mano de Koeman, podríamos recordar. Pero que aún así para este Celta no solo le han dado un poco más de fiabilidad al tener jugador con conocimientos o experiencias a la hora de retroceder y especialmente con actitudes de juego más defensivas, pero también con cualidades de adelantamiento. La verdad es que han ayudado muchísimo a que este Celta pueda llegar a ser algo más dinámico en estas transiciones, especialmente teniendo en cuenta que no solo pudo llegar a desenvolver para este enfrentamiento dos pases claves y también una efectividad a la hora de desenvolver pases cortos fundamental para que este Celta pudiera llegar a ser un poco más consistente. Al final ello se tradujo en que poco a poco pudiera tener esta confianza de seguir adelantándose y ello al final en un pequeño momento, en una pequeña fracción de segundos para poder marcar y marcar un gran gol que signifique no solo una victoria para Celta sino también que poco a poco, como mencionábamos, pueda llegar a crear un pequeño colchón de diferencia en equipos como Cádiz o Granada, que ahora mismo aunque se encuentran algo lejos en la clasificación y que digamos que este rendimiento un poco más óptimo de Celta le ha beneficiado en tal vez estar algo más lejos, hay mucho por hacer y hay mucho por lo que trabajar para que este centenario pueda llegar a significar al menos una alegría para el equipo, como lo podría llegar a ser la permanencia y que el proyecto pueda llegar a seguir creciendo, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Sevilla y Real Sociedad, enfrentamiento que culminó con un 3-2. Un 3-2 que la verdad diríamos que es algo engañoso teniendo en cuenta lo que pudo llegar a desenvolver ambos equipos, no solo con un Sevilla que sorprendentemente pudo llegar a ser muy contundente en los primeros minutos, sino que al final no solo le permitió un 2-0 en diferencia, sino también una gran parcela de dominio ante su rival, Real Sociedad, que diríamos que el resultado le pudo llegar a tal vez esconder o dibujar lo que ahora representa su mal rendimiento. Aún así cabe destacar que esta Real Sociedad se encuentra séptima con 40 puntos. Asimismo, Sevilla, lastimosamente no diríamos que se encuentra en las posiciones más altas de la tabla, sino más bien poco a poco en posiciones algo más estables. Ahora mismo en la posición 14ª con 27 puntos. Diríamos que está cerca de equipos como Alavés, por supuesto, pero victorias como estas ayudan a que el equipo se ratifique, por supuesto, pero en una comparativa a lo que mencionabas anteriormente de Celta, teniendo tal vez una similitud en sus casos, hay que seguir trabajando, pero victorias como estas ayudan muchísimo, en el que no solo encontraba un rival muy debilitado por su rendimiento, sino también que la verdad la estadística de la conversión de goles no le ha ayudado, especialmente para este enfrentamiento en el que diríamos que, por ejemplo, si nos vamos un poco más a lo que representa los expected goals, hablaríamos de una diferenciación de 1.99 en beneficio de Sevilla y un 1.49 por parte de la Real Sociedad. Al final, lo que mencionaba era que probablemente este marcador culminaría con un 4-3, que al final sigue dejando a esta Real Sociedad perdiendo este enfrentamiento, en el que es bastante destacable que en sus últimos 6 enfrentamientos solo ha obtenido una victoria, en este caso hablando de Real Sociedad,
Una Real Sociedad que, como mencionamos, se ha visto muy mermada por lo que representa la finalización y las tareas de juego, en el que poco a poco tal vez ha encontrado algo más de fiabilidad en jugadores como Andrés Silva, que lastimosamente a lo largo de esta temporada no ha podido llegar a acentuarse a través de las lesiones y la incontinuidad física, en el que lastimosamente al final Real Sociedad es la que ha pagado más caro esto, en el que asimismo la verdad es que trataríamos de no alargarnos demasiado con lo que representa ahora mismo Umar Sadik en esta Real Sociedad. Son momentos bastante difíciles para la Real, teniendo en cuenta el rendimiento y que ahora mismo esta semana tiene competición europea. La verdad es que la labor y el trabajo están ahí. Diríamos que lo que falta es tener algo más de, digamos, un planteamiento en el que tal vez no solo busques fomentar lo mejor de tus delanteros, sino también que en el momento en el que no puedan llegar a aparecer, tener otra herramienta, algo que por ahora le ha faltado a esta Real Sociedad y que anteriormente, por ejemplo, nos brindaba la oportunidad de tener grandes actuaciones de jugadores como Brais Méndez o Take Kubo, que por ahora no se están dando, pero aún así es un gran equipo, de los mejores que podemos llegar a encontrar en esta liga, con una gran proyección y especialmente con un gran entrenador como lo es Imanol Alguacil, en el que el resultado no le ha acompañado, pero aún así diríamos que poco a poco tal vez esta Real Sociedad siendo algo más paciente y tratando de jerarquizar un poco más las definiciones. Con esta jerarquización de que hablamos, básicamente el encontrar una manera en que, por ejemplo, puedan llegar a contar con mayor aparición o irrupción de jugadores desde la zona de atrás para poder generar finalizaciones, tal vez puedan llegar a darle un poco más de equilibrio a lo que representa ganar partidos y especialmente a través de tus jugadores tal vez un poco más retrasados en características de juego como el medio campo, pero al final ganar es ganar y a través de ello puedes llegar a encontrarte con lo mejor de tu temporada. El que rápidamente hablando de el equipo ganador, en este caso Sevilla, no solo cuenta ahora mismo con poco a poco una reimaginación del equipo, que al final se ha traducido en que no solo Quique Sánchez Flores pueda llegar a contar con que este Sevilla pueda alejarse de las zonas de descenso, por supuesto algo fundamental ahora mismo para el objetivo y la temporada de Sevilla, sino también que esto pueda dar rédito a que jugadores como Josep Nesiri o Isaac Romero, una de las grandes incorporaciones y de las mejores figuras que hemos encontrado en Sevilla para esta temporada, puedan llegar a generar protagonismo y que este protagonismo al final se traduzca en victorias, será fundamental para que este Sevilla pueda llegar a seguir encontrándose con lo mejor de sí y que con grandes actuaciones como estas, la verdad es que define muchísimo tal vez tener un poco más de cercanía al Sevilla de temporadas anteriores. Por ahora no nos alargaríamos demasiado con este enfrentamiento. La verdad es que la disposición de su rival y cómo llegaba a encontrarse, y especialmente el gran momento que tenía esta Sevilla para afrontar a esta Real Sociedad, fueron al final características que determinaron demasiado el resultado. Como mencionábamos, algo engañoso. La verdad es que Real Sociedad no diríamos que fue bastante efectiva a la hora de buscar por lo menos salvaguardar una victoria o un empate, pero al final con un porcentaje de 2 goles convertidos, digamos que es una parcela de juego en la que pueden llegar a tratar de crecer. Al menos pudimos llegar a convertir goles, como mencionábamos, al final marcar ayuda muchísimo al rendimiento y que el rendimiento pueda crecer es básicamente la pieza fundamental para que los goles y el rendimiento puedan llegar a encontrarse en el equipo esté en lo más alto, en el que por ahora rápidamente pasaríamos a hablar de el enfrentamiento entre Getafe y Las Palmas. Un enfrentamiento no solo directo en lo que puede llegar a ser dos de los equipos más propositivos que hemos visto en esta temporada, sino también, por ejemplo, equipos bastante cercanos en lo que representa la clasificación, en el que no solo encontramos a Las Palmas con 37 puntos y a Getafe con, disculpen, lo estamos diciendo bien, vamos a revisarlo rápidamente.
este caso no quisiéramos darles mala información, sí, en este caso Las Palmas con 37 puntos y Getafe con 35 puntos, no solo disponía que una victoria acercaría al otro, podría llegar a superar al otro, sino también que poco a poco nos iría dando estas grandes actuaciones de estos dos grandes equipos y que no solo representaban la lucha por con dos entrenadores, tal vez con una parcela, con parcelas de juego, podríamos decir que se denominan en dos diferentes extremos, pero que aún así demuestran no solo uno de los enfrentamientos más entretenidos que pudimos ver para esta jornada, sino también la verdad es que la erupción y la fiabilidad en grandes jugadores representaron un enfrentamiento, un gran espectáculo durante muchos minutos en el que no solo fue una seguidilla de ataques por parte de Las Palmas, sino también algo que ya nos tiene acostumbrados este Getafe, de ser bastante dinámico en los momentos en los que puede llegar a aprovecharse de su rival y tratar de adelantarse. Aún así, cabe destacar que tal vez este Getafe pudo llegar a encontrarse un ambiente bastante problemático a través de que poco a poco renunció en ser más dinámico, como mencionábamos, a la hora de terminar el equipo de José Bordalás. Muchas veces el tener lo mejor de Mason Greenwood y Jaime Mata a la hora de poder correr mayor cantidad de metros posibles, al ser bastante asociativos por las bandas, ayudan muchísimo a este Getafe. Especialmente en el segundo tiempo, esto se vio bastante mermado y al final ello se tradujo en que Las Palmas pudiera llegar a marcar y ser más efectivo. Básicamente, muchas veces a la hora de enfrentar a un rival tan difícil, debes crecer desde las labores defensivas para poder llegar a ser un poco más ofensivo. Al final ellos se trabajó en un 3-3 muy relevante para la clasificación, como veíamos anteriormente. No solo representa que poco a poco estos equipos puedan llegar a generar algo más de competitividad, sino también, por ejemplo, que se acercan a equipos como Valencia y Real Sociedad, en el que la clasificación por puestos a competiciones europeas cada vez se aprieta se aprieta con cada jornada, sí, pero especialmente con el rendimiento de los equipos será una parcela bastante interesante para poder llegar a analizar jornada tras jornada en lo que respecta de esta liga. Asimismo, rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos, diríamos, más problemáticos que nos dejó esta jornada en la liga, como lo fue el enfrentamiento entre Valencia y Real Madrid. Un Real Madrid que, por ejemplo, contaba con la particularidad de jugar con una de sus anteriores equipaciones, en la que el colegiado determinó que ninguna de las equipaciones con las que cuenta esta temporada era efectiva o daba un cierto porcentaje de diferenciación a su rival, teniendo en cuenta que Valencia juega de blanco y negro y que las equipaciones de Real Madrid para esta temporada cuentan con esta parcela de colores. Básicamente ello fue la causa del por qué Real Madrid jugó con esta equipación de la temporada pasada, en el que por supuesto a través del reglamento esto se puede llegar a hacer. En el que rápidamente hablando más de este enfrentamiento, ya alejándonos de esta pequeña curiosidad, encontraríamos un porcentaje, un marcador de 2-2, en el que Valencia no solo pudo llegar a interponer la apertura del marcador, sino también al final, en el primer tiempo, un 2-0, sí, un 2-0, en el que diríamos que no solo pudimos llegar a encontrar de los peores enfrentamientos que ha podido llegar a tener este Real Madrid, sino también fue bastante sorprendente el que no pudo llegar a ser determinante en el área rival para el primer tiempo, algo que no le habíamos visto hace mucho tiempo a este Real Madrid y que al final le costó que para el segundo tiempo tuviera que buscar cómo encontrar algo de fiabilidad ante un 2-0 y con poca efectividad a la hora de las transiciones de juego. Al final ello se tradujo en que muchas veces en los peores momentos sus estrellas son las que tienen que aparecer. Al final pudimos ver esto a través de Vinicius Junior con 2 goles convertidos, tal vez algo bastante determinante cómo se pudo llegar a desenvolver el enfrentamiento, en el que Valencia tal vez pudo llegar a resentirse a través de este continuo desgaste que tuvo, por ejemplo, especialmente en la zona del medio campo, jugadores como Pepe y Javier Guerra, que tuvieron, la verdad es que en el primer tiempo una gran actuación, y ello al final definió que pudieran llegar a ganar por 2-0 el primer tiempo.
en el que poco a poco el enfrentamiento se terminó en un 2-2, en el que hubo bastantes choques, bastante determinación de Real Madrid por tratar de ser la mayor cantidad de minutos posible el protagonista del balón y tratar de correr rápidamente hacia el área rival, en el que al final, para los últimos minutos, contamos con una pequeña acción en la que lastimosamente tuvo más protagonismo, en este caso su referee o básicamente el árbitro de ese enfrentamiento, como lo es Jesús Gil Manzano. Un Jesús Gil Manzano que muchas veces es curioso cómo se le ha criticado porque puede llegar a ser un caso irrelevante, pero lo mencionamos por cómo se determinó el enfrentamiento, en que tiene cierta predisposición a pitar a favor del Real Madrid. No buscamos acusarle en ningún momento de ello, sino buscamos enfocarlo en el ambiente que se predisponía de este árbitro a arbitrar a Real Madrid, en el que a través de una jugada en la finalización, en el que de un balón en el aire se pitó que el enfrentamiento acabara y que ello no solo culminara en una acción que determinara un gol de Jude Bellingham, al final era bastante difícil que una polémica no se pudiera llegar a dar, en el que Real Madrid en el lapso de las últimas horas ha establecido que tratará de apelar esta decisión arbitral, algo bastante difícil, en el que diremos que al final los resultados le dieron un poco más de beneficio al marcador, en el que, por ejemplo, el que Girona y Fútbol Club Barcelona no puntuaran o llegaran a sumar puntos ayudó muchísimo a este Real Madrid, en el que diríamos al final de esta decisión arbitral, lo más problemático fue que en la forma en la que se desenvolvió, ya que antes de la elaboración del centro, para que llegara a una finalización de Jude Bellingham y que ello significara un potencial gol, el árbitro se notó bastante y algo que se ha repetido continuamente en el lapso de las últimas horas es que rápidamente la gesticulación del árbitro de varias veces generar este movimiento para pitar el enfrentamiento en la finalización del mismo fue lo que más generó polémica a lo largo de básicamente porque terminó este enfrentamiento en un 2-2 en el que básicamente con lo que nos podemos quedar es que tal vez la movimiento, la gesticulación del árbitro no fue la mejor y especialmente en el que continuamente todos los jugadores de Valencia le rogaban casi que acabara el partido ya y mientras tanto él simplemente veía que se veía algo dubitativo en hacerlo o no. Fueron la parcela más polémica de lo que tuvo este enfrentamiento, en el que no solo contó luego la expulsión de jugadores como Antonio Rudiger y Jude Bellingham, fundamentales para lo que puede llegar a desenvolver en las parcelas de juego este Real Madrid, sino también perder 2 puntos muy relevantes en la clasificación que por ahora, como mencionábamos, no solo le dan algo de confianza el poder ver que Girona y el Fútbol Club Barcelona perdieran puntos, sino que también diríamos que es algo a destacar en el que poco a poco tal vez se salvaron esta jornada, pero para la próxima tal vez Girona sí gane y Fútbol Club Barcelona también. Y si un Real Madrid pierde con la ausencia de jugadores como Jude Bellingham o Antonio Rudiger, diríamos que nos adentraríamos un poco más en la continuidad de la polémica en el que al final, haciendo un pequeño resumen, ha sido una de las temporadas más deficientes en lo que representa el video arbitraje, sí, y también el arbitraje en la liga, en el que también no solo se ha llenado de polémicas, sino también de poca fiabilidad al entender las decisiones, especialmente al entender las decisiones. Se ha visto que poco a poco la confianza se ha perdido, no solo de la afición, que puede llegar a ser una parcela que siempre es problemática, sino más bien a través de los jugadores y la institución, como lo es la REF, en este caso la Real Federación Española de Fútbol, en el que hay que mejorar, la verdad, por supuesto, siempre hay un margen para mejorar, eso es lo mejor de este deporte, pero que por ahora nos deja un Real Madrid que sigue siendo líder y que ahora mismo se encuentra con una parte de la diferenciación de puntos que tal vez le den algo más de
fiabilidad y certezas a lo que representa su temporada, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Mallorca y Girona, un equipo bastante cercano al Real Madrid y que necesitaba una victoria para, por ejemplo, tratar de aprovecharse de que Real Madrid no pudo llegar a puntuar de la mejor manera posible, en el que no solo se encontraba con un Mallorca, diríamos que en el mejor momento de su temporada, lastimosamente ello no se ha ratificado en la clasificación, teniendo en cuenta que ahora mismo se encuentra en la posición decimoquinta con 27 puntos. Diríamos que lo hemos mencionado en jornadas anteriores, la participación coopera. Tal vez le ha instigado estas instancias en el que no ha sido demasiado competitivo en la parcela de sus jornadas en la liga. Aún así, la verdad es que es una temporada muy destacable para el equipo, especialmente ahora mismo finalista de la Copa del Rey. Diríamos que es bastante difícil de que se puede llegar a esperar más para su afición, en beneficio de su afición, por supuesto, en el que para este enfrentamiento ante Girona no solo dispuso, por ejemplo, algo más de competitividad en grandes actuaciones de jugadores como Muriqui, sino también, especialmente en el bloque defensivo, en el que Antonio Rayo y José Copete fueron fundamentales para salvaguardar esta victoria y al final una victoria que no solo ayuda a que este Mallorca pueda llegar a salir, seguir alejándose de las posiciones de descenso, sino también que poco a poco pueda llegar a aprovechar este gran momento en el que está el gran equipo de Javier Aguirre. Por supuesto, no solo un equipo finalista, sino también esperemos que tal vez pueda llegar a alzar un título. El que hablando un poco más de su rival Girona, la verdad es que fue bastante relevante en el que solo Sabio pudiera llegar a ser reconocible durante muchos minutos de este Girona, en el que tal vez se ha visto bastante desgastado por la continuidad a la hora de tener que afrontar rivales tan duros como Athletic Club, por ejemplo, en jornadas anteriores, en el que aún así es bastante destacable la temporada que han estado haciendo. No diríamos que es algo que signifique esta derrota ante Mallorca, que el equipo ya se ha caído y que es una temporada mediocre y que el equipo, al contrario, la verdad es que derrotas como estas dan un poco más de ratificación y rienda a tratar de darles un poco más de protagonismo a la gran campaña que han desempeñado y asimismo que las deficiencias y las parcelas en las que no son eh, demasiado contundentes, el que puedan llegar a seguir fomentándose y que puedan llegar a seguir creciendo durante más jornadas, les pueda llegar a seguir brindando esa capacidad de que tal vez puedan llegar a soñar con clasificarse a UEFA Champions League. Esperemos, por supuesto que sí, sería un premio más que merecido para esta Girona de Mitchell, en el que por ahora esperemos, por supuesto, para estos dos equipos que sigan desenvolviendo grandes actuaciones, por supuesto, para el beneficio del espectáculo, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más esperados de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona, especialmente por la comparativa de sus equipos, en el que nosotros encontramos un Athletic Club que es de los mejores de local y un Fútbol Club Barcelona que con la necesidad de poder llegar a aprovechar esta derrota de Girona ante Mallorca y que Real Madrid perdió puntos, era el momento, la situación perfecta para que el equipo pudiera llegar a obtener una victoria. Lastimosamente no se dio en un enfrentamiento, lastimosamente vamos a tratar de ser algo contundentes, mediocre en lo que representó la participación del Fútbol Club Barcelona, en el que no solo se vio que pudo llegar a ser algo más protagónico y dinámico en los primeros minutos, sí, pero esto la verdad es que se disipó rápidamente. Hay que tener en cuenta que ello también se debió a que las grandes figuras en lo que representa la asociación de juego y la conectividad poco a poco se vieron mermadas por las lesiones, en el que la parcela de juego, especialmente por la banda izquierda, sufrió muchísimo con las lesiones de Pedri y Frenkie de Jong, en el que no solo encontramos a un Pedri que lastimosamente se ha encontrado en un ambiente que al ser tan joven es ya lastimosamente de preocuparse de esta seguidilla de lesiones, en el que al final se debe también a que al ser un jugador tan joven, el tener que participar durante demasiados minutos le ha costado bastante a lo largo de su efectividad física en su carrera. Por ahora, simplemente esperándole lo mejor y que pueda llegar a recuperarse para tener
de vuelta uno de los mejores jugadores de este Fútbol Club Barcelona en lo que representa su talento, especialmente también en jugadores como Frenkie de Jong, que al final los momentos en los que no están significan que este Fútbol Club Barcelona es muy deficiente, ya que diríamos que aunque este Fútbol Club Barcelona no es, diríamos, el de antaño, en el que tiene que continuamente verse obligado a generar mucha posesión del balón para ratificar resultados, los mejores momentos en los que puede llegar a ser diferencial se ha visto cuando él es dueño del balón y puede llegar a generar una posición óptima para sus jugadores y asimismo poco a poco fundamentar no solo un crecimiento dinámico, sino también mayor cercanía al área rival para que jugadores como Rafinha, Joao Félix o Ilkay Gundogan puedan llegar desde atrás para poder generar finalizaciones o anticipaciones que den asistencias a Robert Lewandowski, algo que en el lapso de las anteriores jornadas brindaba no solo tener un Robert Lewandowski muy participativo, sino también fundamental para que este Fútbol Club Barcelona cree victorias, algo que no vimos especialmente para este enfrentamiento ante Athletic Club, en el que tocó muy pocas veces el balón y que al ser un delantero centro y especialmente con sus características de juego, no diríamos que son muy necesarias, pero sí el que no fuera continuamente buscado o que las características de juego no buscaran el mejor Robert Lewandowski fueron bastante determinantes de por qué este Fútbol Club Barcelona fue bastante mediocre a poder llegar a obtener una victoria. Sé que puede llegar a ser bastante duro el poder denominarlo de esta manera, pero al final si tenemos en cuenta la parcela de la efectividad y la competitividad de tus jugadores, que no puedan llegar a ser contundentes a la hora de generar una resolución que pueda llegar a brindarle un poco más de participación a tus compañeros, sería una forma algo corta de poder denominarlo como mediocridad a esta disposición de juego, en el que por ahora diríamos que este Fútbol Club Barcelona se encuentra cerca, lo mencionabas anteriormente, la diferenciación de los puntos está ahí, no es demasiado amplia y el equipo puede llegar a seguir trabajando por obtener una temporada muy competente. Lo hemos mencionado muchas veces, la participación o la ratificación en clasificarse a competiciones europeas será fundamental para este Fútbol Club Barcelona, especialmente a la hora de la parcela económica, en el que poco a poco en el lapso de la finalización de esta temporada hablaremos de muchos más problemas que soluciones para el equipo blaugrana, especialmente a través de lo económico, en el que la venta de jugadores, un ambiente en el que hay que encontrar un nuevo entrenador, la ratificación de jugadores tal vez experimentados, pero que poco a poco tal vez necesiten estar en otra parcela del campo, como lo es el banquillo, para ser revulsivos. No estamos hablando de criticar o criticando o ampliando la figura de todos estos jugadores deben irse al banquillo, debemos encontrar otros, sino más bien que en el lapso de las próximas temporadas va a haber un cambio fundamental en este Fútbol Club Barcelona, especialmente a través de la problemática económica y que resultados como estos, la verdad es que no ayudan a que este Fútbol Club Barcelona va a llegar a ser un poco más eficaz al tener al menos a la afición a su lado, en el que el apoyo y el constante la constante fiabilidad muchas veces son las que le dan algo más de sostenibilidad a un equipo, en el que esperemos enfrentamientos como estos nos brinden para futuro algo más de fiabilidad en equipos como Fútbol Club Barcelona, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de disculpen, del mejor 11 de esta jornada. En este caso comenzaríamos hablando de la portería, en el que encontramos a Pedro Rakovic, de Mallorca, fundamental para poder salvaguardar ante esta continua presión de Girona y que al final ello significará una victoria por un 1-0. La verdad, no solo se beneficia del mejor momento de esta Mallorca durante muchas temporadas, sino también esperemos que lo pueda llegar a seguir desenvolviendo en la final, en una potencial victoria o en una final que al final ayudaría muchísimo a que esta Mallorca pueda llegar a sentirse un poco más cercana a su afición, en el que por supuesto tratamos de destacar a este gran guardameta, en el que rápidamente en el bloque defensivo encontraríamos a Sergi Cardona, Florian Lejuez,
José Copete y Oscar Mingueza, fundamentales cada uno de ellos, dos de estos al poder marcar en la victoria de cada uno de sus equipos, especialmente a la hora de la faceta del retroceso. Cuatro de estos jugadores lo desenvolvieron de forma bastante dinámica y al final dieron esta capacidad de que su rival tuviera que retroceder un poco y que ellos pudieran llegar a ser un poco más participativos a través de tiros de esquina, jugadas al balón parado y definiciones llegando desde atrás. Les ratifica como esta aparición en este once inicial, en el que rápidamente en el medio campo encontraríamos a Dani Parejo y Nemanja Maksimovic, uno de Villarreal y otro de Getafe. En este caso, comenzando hablando de Dani Parejo, fundamental y una de las mejores actuaciones que le hemos visto en esta gran goleada que tuvo Villarreal ante Granada y que al final, no solo, disculpen por mencionar tantas veces al final, no solo condujo una victoria súper representativa de lo que puede llegar a desenvolver lo mejor de Marcelino a través de sus planteamientos tácticos en este Villarreal. Anteriormente en otras jornadas lo hemos mencionado, que poco a poco el equipo se ha encontrado en una mejor determinación para explotar sus cualidades durante muchos minutos y al final ello se ha traducido, por ejemplo, en enfrentamientos como estos, que puedes ganar por un 5-1 con una gran actuación de uno de tus mejores jugadores, como lo es Dani Parejo, y con ello tratamos de destacarle en este once inicial, con no solo 2 asistencias, sino también grandes capacidades de juego que al final determinaron que Villarreal fuera superior, cuyo compañero encontramos a Nemanja Maksimovic, en el que no solo ha encontrado un gran rendimiento en el lapso de las últimas jornadas en Getafe, sino también ha sido fundamental para que muchas veces las parcelas de juego defensivas puedan llegar a ser fundamentadas por solo un jugador, en este caso un jugador muy competente y también muy eficaz a la hora de generar pases hacia adelante y que también lo ha demostrado en el lapso de esta y la anterior jornada, muy efectivo a la hora de marcar y con ello tratamos de destacarle en este once inicial, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de 4 jugadores fundamentales a la hora de la determinación del marcador, sí, por supuesto, pero que también definieron que poco a poco son de los mejores de la liga a través de su conversión de goles y que puedan llegar a aparecer, ayuda muchísimo a cada uno de sus equipos, en el que antes de comenzar hablando de estos 4 jugadores destacaríamos de nuevo la gran parcela de la efectividad en Dani Parejo, hablando de 3 asistencias y 3 pases claves, una efectividad de casi un 89% de la efectividad de los pases y una gran conectividad con el mediocampo. Al final se tradujeron en lo mejor de Villarreal, en el que ahora sí, rápidamente pasaríamos a hablar de la zona de las referencias ofensivas, comenzando hablando de, por supuesto, Vinicius Junior que con 2 goles y con una gran efectividad a la hora de siempre ser la pieza protagónica de adelantar a Real Madrid a la hora de las conducciones y el dinamismo, pudieron llegar a salvaguardar al menos un punto que les permite seguir siendo líderes y seguir contando con grandes actuaciones de este gran jugador, que no solo ahora mismo cuenta con 250 apariciones en el primer equipo, sino también, la verdad, que ahora mismo es el pasado, el presente y el futuro de esta gran institución y que esperemos pueda llegar a seguir contando con grandes actuaciones para el futuro del Real Madrid, en el que rápidamente por la otra zona del campo encontraríamos a Mason Greenwood, fundamental a la hora de las finalizaciones y la efectividad en el enfrentamiento entre Getafe y Las Palmas, y que con ello tratamos de destacarle un poco más la gran temporada que está teniendo en Getafe para este gran jugador inglés, en el que esperemos para el beneficio de Getafe pueda llegar a seguir desenvolviéndolo durante más jornadas, en el que rápidamente como referencias ofensivas encontraríamos a Yusuf En-Nesyri, fundamental para la victoria de Sevilla ante Real Sociedad y que esperemos pueda llegar a seguir marcando grandes goles durante más jornadas y que cuyo compañero sería Alexander Sorloth de Villarreal. Un Alexander Sorloth que no solo se encuentra poco a poco con esa capacidad de poder mejorar lo que pudo llegar a representar la temporada pasada con Real Sociedad, sino también la verdad es que el que pueda llegar a ser muy representativo de su capacidad de ser asistidor
y rematador. Han ayudado muchísimo a que este Villarreal poco a poco se encadene estar en posiciones más altas de la clasificación, y con ello tratamos de ratificarle en este once inicial, en el que rápidamente como DT encontraríamos a Javier Aguirre. La verdad es que con un Mallorca ahora finalista, con una victoria ante el segundo de la liga y uno de los mejores equipos que hemos visto en esta temporada, la verdad es que era bastante difícil no poder destacar la gran labor de este gran entrenador, y que por supuesto esperemos que pueda llegar a seguir desenvolviendo lo mejor de este Mallorca durante esta temporada, y al final tal vez que ellos se ratifiquen títulos, en el que por ahora pasaríamos a hablar del momento. La fotografía destacada con la gran actuación de Vinicius Junior en su enfrentamiento ante Valencia, y como mencionábamos, al final dio al menos un punto para que este Real Madrid pueda llegar a seguir soñando con ser líder de la liga, y que ello al final le consolide como campeón. Hay mucho por lo que analizar, muchas jornadas todavía quedan para ello, pero aún así, con grandes actuaciones como esta, esperemos que este Vinicius Junior va a llegar a seguir desenvolviendo lo mejor de Real Madrid, en el que por ahora con ellos que acabaríamos este análisis, como siempre esperando que les haya gustado y les haya entretenido. La verdad es que en este espacio realizaríamos este pequeño momento en el que no solo les invitamos, sino también nos ayudaría muchísimo el que pudieran seguirnos y suscribirse a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Además de que también nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, cuyos enlaces de todas estas grandes plataformas se encontrarán en la descripción de todas las diferentes plataformas en las que estamos disponibles. Asimismo, no nos alargaríamos más. De nuevo, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.